Tomamos contacto nuevamente con Luis Luján. Luis, ¿te tengo por ahí? Sí, yo te escucho. Ahí estamos, retomamos. Bueno, Luis, se nos cortó el comienzo, así que podemos iniciar nuevamente. Vamos a comenzar la columna con La chica del Mateo. Ahora sí, Lucho querido, contame de qué va esta historia. Bien, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar, pero este es un hecho que de alguna manera se ha universalizado y se puede encontrar relatos al mismo tenor en todo el territorio de la nación y también en el extranjero. En el año 1992 leí esta historia en el diario Clarín sobre un hecho que había sucedido en Barcelona, en España, y 8 años más tarde sucede en el cementerio de Quilmes. Pero lo cierto es que el origen de esta historia, muy conocida, cuando la escuche algunos lo van a recordar, será en el Club del Algarrobo en Villanueva, que involucra al cementerio San José. Y después ahí hubo un caso muy conocido, creo que pasando la localidad creo que en Laguna Larga, se dio un caso muy similar a este. Pero ahora cuando haga lectura de la obra, sé que muchos la van a recordar. Bueno, Luis querido, comenzamos. A ver, un lugar emblemático en la ciudad de Villanueva para la gente que es de Villanueva, de Villa María, de la región que conoce. Y para quienes no conocen, es un lugar emblemático sobre Avenida Libertad, uno de los lugares que mencionaba Luis. Luis, somos todo oído y te escuchamos. Gracias. La chica del Mateo, por Vanessa Vieira. En Villanueva, como en todo poblado, ciudad o paraje, tiene sus tradiciones bien marcadas que conforman parte de su folclore urbano. Hace muchos años atrás se realizaba en esta ciudad un conocido festival al que acudían personas de todas partes. Se solía realizar detrás del templo de la iglesia, en un patio enorme que tenía en aquel entonces, conocido como el Festival Nacional del Vino y la Amistad. También poseía otros lugares típicos de reuniones y encantos en la noche villanovense, como el recordado club El Algarrobo, que se encontraba en la calle Libertad, entre Comercio y Córdoba. Durante los primeros años de vida de ese local bailable, en donde solían traer orquestas de música popular, muchos caballos, carros y sulkis solían quedar amarrados hasta el amanecer en la cercanía de sus puertas. Otras personas eran transportadas por el servicio de transporte privado que existía en ese tiempo en Villanueva y que sus vecinos recuerdan con cariño al ya desaparecido Mateo, tirado por caballo. Promediaba el siglo XX y el club estaba en pleno auge. El chofer de uno de los dos Mateos esperaba sigilosamente a su nuevo pasajero. Rato después de la medianoche, ascendió una señorita. Si bien era algo temprano como para que una persona abandonase el baile, lo curioso era que una mujer lo hiciese solitariamente. El hombre pensó que se trataba de una despechada que había discutido con su pareja, o que peor aún, había encontrado a su novio con otra. Lo cierto es que esa mujer estaba muy desabrigada en esa noche y poseía una palidez que llamó abiertamente la atención al chofer. Entonces, le ofreció su abrigo y la mujer aceptó. No aguantó la curiosidad del conductor del Mateo y le preguntó a la dama el porqué de su soledad. Y ella le respondió que hacía 3 años que se sentía muy sola, especialmente en esa noche, en la de su cumpleaños. Entonces él, muy amablemente, le saludó por ese motivo, pero la mujer no respondió al cumplido. Simplemente le pidió que la llevase por la calle lindante al cementerio hasta donde ella le indicase. El chofer cumplió lo ordenado por su pasajera y cuando llegaba a las puertas del cementerio, ella lo hizo detener. Recién allí la mujer le manifestó no tener dinero encima, solicitándole que le cobrase el viaje a su madre, quien vivía en tal dirección. Intentó devolverle el abrigo al hombre, pero este le rechazó diciéndole que cuando terminase su turno, iba a pasar por la casa de su madre a cobrar el viaje
y a retirar el abrigo, lo que la dama asintió lo dicho. Como su turno terminó ya casi entrando el amanecer, decidió cobrar ese viaje adeudado al mediodía. Fue así que se apersonó en la dirección indicada y al manifestarle su intención a la señora que lo atendió, ésta se molestó sobremanera con el hombre y llamó a su esposo para que atendiese al intrépido chofer del Mateo. Cuando le comentó al marido de la mujer su motivo en esa casa, el hombre echó a llorar amargamente. El conductor del coche a caballo rápidamente le dijo que si era por el dinero, que no se preocupase, pero que le devolviese su único abrigo, el que le había prestado a la dama en la noche anterior. El matrimonio, muy angustiado, le anotició al chofer que su hija hacía exactamente 3 años que había fallecido en circunstancias no esclarecidas después de un baile en el Club del Algarrobo. El hombre del Mateo no podía creer lo que sus oídos escuchaban, porque él mismo había llevado a la dama hasta las puertas del cementerio. Ante el absurdo de la situación, cargó al Mateo a los padres de la mujer y los llevó hasta el cementerio. Rápidamente ubicaron la tumba de su hija y, curiosamente, sobre la lápida que yacía en el suelo, se encontraba el abrigo del chofer del Mateo. El hombre no salía del asombro, como tampoco los padres de la mujer. En la noche anterior se habían cumplido 3 años de la muerte de su hija, la misma que había ascendido al carruaje y había conversado con el chofer. Según comentaron los vecinos, el hombre del Mateo jamás volvió a conducir su carro y no pudo reponerse a ese hecho tan extraño. Tampoco la madre de la mujer que yacía en la tumba. Al parecer ambos, chofer y madre, terminaron sus días en un neuropsiquiátrico. Al pasar el tiempo, otras leyendas similares a estas se alzaron por doquier. Fue tan popular que se le atribuyó a un fantasma en Barcelona, España, donde la mujer, quien vestía un reluciente vestido blanco, se le manchó con café. Otro caso similar surgió en el cementerio de Quilmes, en Buenos Aires, pero lo cierto es que fue en esa ciudad de Villanueva en donde nace este relato que inspiró a otros a formar parte de una leyenda urbana globalizada en pleno siglo XX. Qué historia, Luis. ¿Cómo hemos viajado por el tiempo con la historia del día de hoy, ¿no? Sí, vos sabés que hace unos 4 años atrás estuve dando una charla, una conferencia en San Juan, y me invitaron a la escuela primaria también para conversar con los alumnos, y ellos me mostraron el libro de la editorial porteña, y ahí estaba la leyenda de la mancha de café, que es más o menos lo que decía el diario Clarín en el año 1992, que aparece como una leyenda de autor anónimo. ¿Sí? Pero el origen lo tenemos acá en Villanueva. Y te comentaba el caso en la ciudad de Laguna Larga, muy similar a este caso. Pero ha sido muy renombrado. Cada vez que lo comento, la gente dice, yo escuché ese relato en alguna parte, pero no sabía que era su origen en la ciudad de Villanueva. Ahora, de estas historias, ¿te has encontrado con muchas que tenés que viajar mucho por el tiempo en donde decís, porque venimos contando algunas que son recientes, de hecho, hasta protagonistas que pueden contar el relato. ¿Te gusta por ahí, Luis, cuando viajás mucho, como esta historia, que hay que escarbar mucho en la historia? Aquí quiero llegar. ¿Te gusta adentrarte a la historia misma, por un lado, y por otro lado, viajar en el tiempo para poder dar con más datos o cosas referidas a la leyenda? Sí, lo que pasa es que se da que en el consciente colectivo donde se mantienen estos tipos de relatos es la generación de nuestros abuelos, ¿sí? Por eso muchos de los relatos están ubicados en la década del 40, del 50, del 60, del 70, y muy pocos recientemente. Encontramos hace 2 semanas que leímos el caso de la
niña fantasmal que apareció en el hipermercado, que fue en el año 2012. Pero mayormente, la cantidad de relatos que hemos podido aunar, que son más o menos 200, casi la mayoría datan de la década del 60, 70, algunos del 80. Y todo eso porque estaban en la memoria de los abuelos, que son la mayor gente que he consultado para tratar de reunir estos relatos. Por eso se dan en ese estado del tiempo, pero no muy, muy lejos, ¿no? No muy lejos, excepto la leyenda de las dos tumbas, y bueno, y otra leyenda que vamos a leer más adelante de la provincia de Córdoba, en donde llega al tiempo en que todavía estaba las colonias, la conquista, los aborígenes en estado natural, ¿sí? Generalmente la de Villa María y la de Villanueva son muy cercanas, me refiero dentro de los últimos 50 años. Ahora, Luis, te consulto, a ver, ¿qué pensás vos, a criterio personal, ¿no? ¿Qué pensás vos con esta historia? Vos sabés que soy muy curioso de distintos pensamientos y demás, y qué cosas de la vida, ¿no? Que suceda esto. Es como creer o no, creer o reventar, digamos. Yo elijo creer, respeto mucho estas cosas, pero ¿qué te pasa a vos, Luis, con esto? Sé que volvemos a cosas reiterativas, pero me sorprende cada una de las historias que nos contás. Es sorprendente. Y la verdad, yo elijo creer. Porque ¿qué explicación se le puede dar? ¿Se le busca una explicación? Mirá cuántas preguntas te tiré, ¿no? Pero en base a todo esto, ¿qué me podés contar vos? No, en realidad yo siempre todo cuando hablo sobre este tema. La leyenda urbana es un género de la ficción literaria, ¿sí? Está basado en hechos que supuestamente habrían ocurrido, pero no importa si ocurrieron o no. Lo importante es que todo esto llegaron para embellecer un relato, ¿sí? Y componer así parte del folclore urbano, de nuestro folclore, de nuestra literatura autóctona, propia nuestra, ¿sí? Si han ocurrido o no, muchos de los testigos dan por verdadero, ¿sí? Estos hechos, ¿sí? Pero yo no puedo afirmar que realmente estos hechos han sucedido, ¿sí? Sin embargo, hay muchos relatos en donde me han mostrado fotografías, filmaciones, cosas que se ven, que parece que fueran auténticos, ¿sí? Pero yo no puedo ir a una escuela a decirle a un niño, cuando le estoy leyendo, de que este hecho ha sido real, porque obviamente voy a estar faltando a la verdad, ¿sí? Primero le explico qué es la literatura, cuál es el objetivo, cuál es la función del lenguaje en los textos literarios, para explicarle que estamos hablando de un texto meramente funcional. Son hechos que pudieron haber ocurrido, ¿sí? Eso es lo que tiene de rico la leyenda urbana. Que en cambio cuando leemos una leyenda clásica, vemos que está muy, muy lejos en el tiempo, que hay una metamorfosis allá como la flor del lis, una flor cruz del lobo, están muy lejos y uno ni siquiera pregunta si eso ocurrió. Directamente lo da por hecho que es un hecho totalmente ficcional. Pero cuando hablamos del fantasma del Hípero, hay testigos presenciales hace muy poquito tiempo. Pero la semana pasada lo tuvimos a Sergio Alejandro Escurra diciendo que él ha visto el fantasma, ¿sí? Entonces ahí tenemos un relato en primera persona, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no somos quién para decirle que Alejandro estuvo dormido, que lo soñó, que eso no fue real, ¿sí? Porque él lo vivió en carne propia. ¿Entiendes lo que digo? Por lo tanto, yo digo, son relatos de ficción. ¿Pudieron haber ocurrido? No lo sé, tal vez. Claro, es increíble, ¿no? Bueno, yo elijo creer. Estas cosas a mí me llaman, acá Moni también a mí me llaman poderosamente la atención estas cosas y creo que, bueno, que las hay, pero que no porque sí son leyendas, se transforman en leyendas. ¿Me explico, Luis? Tiene que haber algo. Después, por supuesto, yo no sé cuánto, te lo tomo de lo que has dicho en veces anteriores que no hemos encontrado, yo no sé cuánto de lo que vos nos contás del texto es real y cuánto no. Y vos mismo lo has dicho muchas veces. Queda a la imaginación nuestra y es un secreto en todo caso tuyo, si vos sabés bien en detalle la historia. Pero algo de cierto tiene que haber, porque si no, ¿de dónde nace la historia, no?
es muy curioso y a mí estas cosas, Luis, particularmente me llaman poderosamente la atención y la intriga. Y creo que le pasa a personas puntuales, ¿me explico? No todos tenemos la dicha de poder vivir una experiencia así. No sé si me explico. Yo creo que a lo mejor pasamos la vida sin vivir una experiencia de esa, o como por ejemplo Alejandro Curra el viernes pasado, que dice: muchachos, miren, a mí me pasó y acá estoy contándote lo que me pasó, ¿me explico? Entonces, ¿es curioso? Y sí, es curioso. ¿Llama la atención? Sí, llama la atención. Que el saco esté en la tumba llama la atención. Habla de hasta un buen gesto, habla también. ¿Me explico? O sea, es increíble cómo uno puede desmenuzar la historia a modo de agradecimiento, sabiendo que iban a ver su tumba. Bueno, lo dejo acá, lo van a venir a buscar. Es interesante, ¿no? A mí me dejan muchas preguntas, muchas incógnitas, que por supuesto, Luis, difícilmente sean develadas porque forman parte de la leyenda, pero a mí estas cosas me hacen como pensar un poco situaciones. De hecho, es increíble cómo uno encuentra, y como vos recién mencionabas cosas similares en otros lugares. Me quedo con muchas incógnitas al respecto de esto. Y vos sabés que yo soy novelista. Y yo para escribir una novela, sí, me siento en la computadora y utilizo la imaginación. Y por ahí viajo y le creo un universo al lector. ¿Sí? Puedo escribir sobre un hecho real o no, pero no puedo inventar así por así una leyenda urbana. Porque esto ha sido producto de investigación. Hemos salido a interrogar personas, hemos puesto cámaras en cementerios, hemos hecho filmaciones, tenemos un montón de registros. Y ahí las personas dicen haber sido testigo o que un conocido, un familiar o el abuelo ahí vio o tuvo tal experiencia. Por lo tanto, no puedo salir yo a inventar. A mí me invento una leyenda ahora, a ver qué puedo inventar. No es así. ¿Sí? Por lo tanto, tuvo que haber existido ese elemento de realidad. ¿Sí? Por eso es lo que tiene estos textos, que tienen que tener una verosimilitud con la realidad, si no, no es creíble. ¿Sí? Y eso tiene la magia justamente de la leyenda urbana, que así como te deja la duda a ti, ¿sí? A muchos otros, ¿sí? Que han leído y dicen: che, loco, ¿será cierto eso? Porque a mí también me lo dijeron, ¿no? Entonces tiene ese encanto y esa magia que te atrapa, ¿sí? Y cuando tienes un libro de leyenda urbana, lee una y no queda conforme, y tenés que leer otra, y después otra, y después otra. Y curiosamente, desde que hemos comenzado a hacer estos programas, en las librerías se han llegado muchos a adquirir el libro porque les ha llamado abiertamente la atención nuevamente, ¿sí? Porque hace del año 2012 que estamos presentando esta leyenda acá, es literatura autóctona, es propia, y la gente la siente como propia, porque sabe que esto sucedió en Villa María, en Villanueva, y que tiene un conocido que la ha vivido, que lo ha experimentado, y puede decir: ah, sí, yo sé de eso, yo lo escuché, yo sé quién lo vivió. Ah, sí, en esa casa había fantasmas, sí, ahí murió toda la familia, sí, el chico sigue apareciendo, yo escucho el ruido del auto, del motor que está dentro de la casa, ¿sí? Que son uno de los tantos relatos que tenemos en la obra. Bueno, perdón, Luis, mencionaste una historia de Villa María, ¿puede ser? Sí, una historia perdón, yo no quería adelantarme, digamos, los hechos ni nada, pero ¿está mencionando una historia acerca de la escuela Dr. José Bianco o nada que ver? Sí, ahí a 50 metros, ahí al lado de donde hay está la obra social de Gemio de Atilra. Sí, puede ser, no está. Yo he escuchado esa historia, Luis, muchas veces, pero nunca la he interiorizado. No me diga que en algún momento... Bueno, vamos, que viene con esa. ¿Cómo? Vamos la semana que viene con esa, entonces. Bien, porque vos sabés que yo la otra vez, Luis, cuando te dije el viernes pasado
después no te mandé, era esa historia la que te quería mandar esa historia, la verdad digo, esta es una historia que hoy por hoy, quien pasa por ahí, bueno, ve cómo está, pero no quiero adelantar nada, mejor esperemos el próximo viernes que podamos charlar nosotros, pero es una historia, bueno, hay cosas que están a la vista, que uno las puede comprobar, ¿viste? Sí, tiene la posibilidad de conseguir una fotografía de la vivienda que actualmente está con la puerta y la ventana clausurada, sí, para que la gente pueda identificar, cuando pase por ahí, pueda decir, mirá, me enteré que acá pasaban cosas. Pasaban o siguen pasando. Yo te voy a comentar después. Sí, no adelantemos, yo tampoco que la sé mucho, sé por el comentario popular, nada más, pero estaré muy atento para el viernes que viene. Atenti y la gente del otro lado, porque es una historia tremenda por el hecho, por un lado, y tremenda por lo que Luis tiene en su relato. Ansiosamente espero el próximo viernes, Luis querido, y la verdad quiero agradecerte el tiempo. Amamos los viernes con tus leyendas profundamente, nos encanta que seas parte del programa y que nos traigas estas historias a través de tu voz, es magnífico. Así que la verdad, te mandamos un gran abrazo, Luis querido. Gracias, saludos para ti, para toda tu audiencia, y déjale saludos a la señora Mónica. Bien, acá te manda saludos, Moni, también, Gran abrazo, Luis. Hasta el próximo viernes. ¡Qué historia la del próximo viernes, Luis! No.